pasamos al bloque 2. Vamos a platicar del manejo nutricional en estomas intestinales con enfoque a colostomía e ileostomía. Empezamos con la definición. ¿Qué es un estoma o una ostomía? Es una operación realizada para crear una abertura desde un área del interior del cuerpo hacia el exterior. Cuando hablamos de ostomías para la desviación del flujo fecal, las más comunes son la ileostomía y la colostomía, que su nombre proviene del sitio anatómico en el que se hace la ostomía. Por lo tanto, la colostomía es la derivación que puede ser temporal o definitiva del intestino grueso a la piel a través de la pared abdominal. Se realiza cuando es necesario extirpar parte del colon, recto o ano y no es factible hacer una anastomosis para restablecer la continuidad gastrointestinal. La ileostomía, pues es la ostomía que se realiza en el ilion. Por lo general, las ileostomías se sitúan en la fosa ilíaca derecha y se realizan cuando es necesario extirpar o evitar todo el colon y el recto o cuando, por ejemplo, se tiene que proteger alguna anastomosis colorectal, coloanal o ileoanal distal y no queremos que haya tránsito intestinal en estas zonas. Hay muchas afecciones patológicas que requieren esta desviación del flujo fecal. Algunas son anomalías congénitas, algunas obstrucciones de colon, por ejemplo, por neoplasias gastrointestinales. También en enfermedad inflamatoria intestinal, tanto en presentación CUSI como Crohn, y en alteraciones traumáticas del tracto gastrointestinal, por ejemplo, alguna herida por punzocortantes o por arma de fuego. Las ostomías son temporales cuando la restauración de la continuidad está contraindicada por poco tiempo, de forma temporal y de forma inmediata. Algunos ejemplos es que haya un alto riesgo de una fuga anastomótica o que la anastomosis intestinal está a 5 a 7 centímetros del borde anal y en pacientes que en ese momento están hemodinámicamente inestables. Pero hay que considerar que si se extirpan recto distal y el esfínter anorrectal, entonces la colostomía en este caso es permanente. Hay dos tipos de técnicas quirúrgicas. Tenemos las ostomías que se hacen en asa, la cual tenemos la imagen de su lado izquierdo, en las cuales pues quedan ambas luces intestinales tras la resección. Y tenemos las ostomías terminales, en las cuales únicamente queda una luz a nivel de la pared abdominal. Perdón. Algo súper importante al respecto de los pacientes con ostomías es la educación y la consejería, sobre todo si este asesoramiento inicia desde el preoperatorio. Esto nos ayuda a que la calidad de vida de los pacientes pueda ser mejor, ya que se pueden adaptar más fácil a todos los cambios en el estilo de vida y a todos los cambios psicológicos que conlleva vivir con un estoma. Ahorita, actualmente, afortunadamente, hay muchos grupos de apoyo para pacientes con ostomía, en donde pues hay recomendaciones sobre la dieta, recomendaciones sobre el estilo de vida, y también mucho empoderamiento de que estos pacientes pues pueden seguir con una vida completamente normal, incluso viviendo con un estoma. También con el cuidado adecuado del estoma y una atención a la nutrición y al manejo de líquidos, los pacientes pueden tener una vida social y profesional plena, que sea saludable y activa, y también una actividad sexual normal. Ahora, ¿cuáles son los gastos o la producción normal de las ostomías? Para pacientes con colostomía, por lo general se van a eliminar heces blandas y formadas. Podemos pensar por ahí, por ejemplo, en una consistencia Bristol 6. Generalmente hay evacuaciones o gastos una vez al día y un promedio normal estaría entre 300 a 500 mililitros al día.
Al respecto de las ileostomías, los gastos son un poquito mayores, de 600 a 800 mililitros al día. En este caso van a ser heces sueltas de consistencias similares a una papilla, o muchas veces los pacientes la refieren como consistencia pastosa. Pudiéramos pensar en un Bristol 5, 6 en algunas situaciones. También hay diferentes tipos de sistemas de drenaje para las ostomías, que son las bolsas de drenaje. Hay algunas bolsas de una sola pieza o de 2 piezas. Cambia ya nada más un poquito la forma en la que se va a contener o pegar al estoma, pero la función es contener el gasto, contener los olores y proteger también la piel alrededor del estómago. En cuanto a las complicaciones, se ha observado que la incidencia de complicaciones puede ir tan baja como 14 hasta casi el 80%. Incluso se dice que hasta la mitad de todos los estomas eventualmente se pueden volver problemáticos, ya sea algún problema con las bolsas o problemas con la piel peristomal. Las complicaciones pues van a variar dependiendo del tipo de ostomía. Las complicaciones son menores en aquellos con colostomías terminales o ileostomías terminales, y se ha observado que las ileostomías en asa suelen tener tasas de complicaciones un poquito más altas. Las complicaciones las podemos dividir como tempranas o tardías. Las tempranas ocurren en los primeros días o meses de la realización del estoma. Algunas son, por ejemplo, la isquemia o necrosis del estoma, sangrado del estoma, que haya retracción o separación mucocutánea. Y las complicaciones tardías, más de 3 meses después de la cirugía, son, por ejemplo, la hernia paraestomal, el prolapso del estoma, la estenosis del estoma, o complicaciones como deshidratación y también desnutrición. Hay que considerar que para las complicaciones nutricias, pues también van a ser multifactoriales, porque dependen del sitio de estoma. No son las mismas complicaciones para colostomía que para ileostomía. Depende el gasto que tenga cada estoma. No va a ser las mismas complicaciones de una colostomía que tiene un gasto adecuado a una ileostomía de alto gasto. Y nunca se nos debe de olvidar también la enfermedad de base, porque el paciente requirió tener una ileostomía o una colostomía. Por ejemplo, si la enfermedad de base es una enfermedad neoplásica, un tumor a nivel de intestino, pues hay que considerar también todas estas cuestiones nutricionales asociadas a su patología de base, tanto el catabolismo, la anorexia que puede causar, el riesgo, por ejemplo, de sarcopenia, y también los tratamientos médicos que pudieran afectar o influir en el estado nutricio. Entonces, al respecto de la enfermedad de base, pues riesgo a deficiencias, si la ostomía es creada, por ejemplo, por enfermedad de Crohn o CUSI, en las cuales encontramos malabsorción de proteínas o deficiencias causadas por algunos medicamentos. Específicamente de Crohn, suele haber deficiencia de vitaminas liposolubles, de vitamina B12, de calcio, magnesio y zinc, dada la inflamación de la mucosa o también los sitios de resección. Por ejemplo, en enfermedad de CUSI con sangrado suele haber pérdida de hierro, de líquido y de electrolitos, y como ya comentábamos, en cáncer, pues el catabolismo proteico. El gasto del estómago, sobre todo porque altos gastos nos estarían traduciendo pérdidas de electrolitos, pérdidas de agua, pérdida de macro y micronutrientes y alto riesgo a deshidratación. Y al respecto del sitio del estoma, hay más riesgo de desnutrición cuando la colostomía es sigmoidal que cuando es transversa, y hay más incidencia de estomas de alto gasto en ileostomía, o también tenemos que considerar cuál es el remanente intestinal, o los sitios de resección, cuál fue la magnitud de la resección y en qué zonas del tracto gastrointestinal ya no va a haber absorción de nutrimentos, para considerar
qué nutrimentos específicos pudieran estar alterados. Justo al respecto de eso, pues tenemos que tener bien claros los sitios de absorción y la anatomía del tracto gastrointestinal, recordar qué vitaminas y qué minerales y qué electrolitos tienen mayor tasa de absorción en cada sitio anatómico, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una ileostomía, sabemos que la continuidad de colon no va a estar presente, por lo tanto puede haber deficiencia de ácidos grasos de cadena corta, de agua, de sodio, de vitamina K, de vitamina B12, o bien si la ileostomía es en las partes más cercanas, las primeras zonas de ilion, pudiéramos encontrar deficiencias de vitamina C, ácido fólico, vitamina B12, vitamina D, vitamina K, entre algunas otras. Entonces, siempre recordar y saber la anatomía remanente que quedó tras la realización de un estoma. Algunas deficiencias que se han observado más prevalentes en ileostomía son de vitaminas liposolubles y de vitamina B12. Recordar que la absorción de la vitamina B12 se da en ilion en presencia de factor intrínseco. Por lo tanto, en ileostomías sí está indicada la suplementación intramuscular de vitamina B12. Cuando el colon no está en continuidad, pues también sabemos que se van a perder estos efectos que tiene la microbiota intestinal, que sabemos que se asocian con la absorción y producción de algunos nutrimentos, por ejemplo, vitamina K, vitamina B, ácido fólico y también la producción de los ácidos grasos de cadena corta. En cuanto a las colostomías, puede haber más riesgo de deficiencias de vitaminas liposolubles, ácido fólico y también vitamina B12. Y si hay inflamación extensa o extirpación de ciertas partes del intestino, puede haber deficiencia de calcio, magnesio y zinc. En pacientes con CUSI, justo por el sangrado que llegan a tener, puede haber pérdida de hierro, de líquidos y también de electrolitos. Algo muy importante a mencionar es que los pacientes llegan a tener cierta capacidad de adaptación intestinal. Por ejemplo, en pacientes con síndrome de intestino corto, que puede ser una complicación de resecciones amplias intestinales con colocación o con realización de ileostomía, pues puede haber una adaptación del remanente intestinal para que haya cambios estructurales y funcionales que permitan una mayor capacidad de absorción de nutrimentos e incluso también de agua y electrolitos. Esta adaptación intestinal puede tardar hasta 2 años después de la cirugía. Dentro de los cambios estructurales, hay un aumento en el área de la superficie de absorción, aumenta el espesor de la pared intestinal y hay una hipertrofia de las vellosidades intestinales, aumentando las criptas, pues buscando que haya en estos remanentes cortos de intestino más superficie de absorción. También hay cambios funcionales como un aumento en los niveles de neuropéptido YY, más actividad enzimática y un aumento en los transportadores de proteína y en sus actividades intrínsecas. Ahora, después de la realización de una ostomía, ¿en qué momento podemos alimentar a estos pacientes? Aquí tenemos un estudio que se hizo en 255 pacientes, en los cuales se comparó una dieta temprana, en la cual entre el día 0 y 1 del postoperatorio ya recibían dieta, alimentación, y una dieta tradicional en la cual hasta 2 días o después de la cirugía recibían la alimentación. Se observó que en el grupo de alimentación temprana había menos horas y días para la primer canalización de gases y también menos días para que la ostomía estuviera funcional y que empezara a tener un gasto.
Y al respecto de las modificaciones dietéticas, muchas veces los pacientes, después de que se les hace la ileostomía o la colostomía, piensan que van a tener que llevar una dieta muy modificada, muy diferente, con muchas restricciones en general, pero sabemos que en estos pacientes las modificaciones suelen ser mínimas y el objetivo es que posterior a la cirugía los pacientes reingresen o vuelvan a tener una dieta saludable. Hay algunos alimentos en específico que sí se han visto que pueden tener impacto en la producción de gas, en la producción de olores o incluso en la consistencia de las evacuaciones, pero únicamente estos alimentos seríamos los que tendríamos que considerar y además es una cuestión sumamente individual. Puede ser que un paciente con una ileostomía asocie el consumo de leche con mayor gasto, pero puede ser que otra persona no tenga ninguna complicación ni aumente el gasto tras el consumo de leche. Entonces siempre es una cuestión muy individualizada de prueba y error al respecto de cada tipo de alimento. Las recomendaciones generales en las primeras semanas después de la cirugía, estaríamos hablando de 4 a 6 semanas, sería consumir alimentos bajos en fibra, una dieta baja en fibra, que incluya, por ejemplo, cereales refinados, arroz, papa, pasta, tortilla, pan blanco, frutas y verduras cocidas, sin cáscara, sin semillas, carnes magras que sean bajas en grasa, pollo, res, pescado, etcétera, y leche en caso de que se tolere o en caso de que no se tolere, se puede probar con leche deslactosada. En las primeras semanas se sugiere evitar el consumo de alimentos picantes o muy condimentados, sobre todo porque pudieran aumentar el tránsito intestinal y si pensamos que el remanente intestinal va a estar disminuido en una ileostomía o en una colostomía, pues buscamos que el tránsito intestinal no sea muy acelerado para permitir que se absorban los nutrimentos y los líquidos. También hay que evitar el consumo de refresco, alcohol, leguminosas en caso de que causen distensiones o olores y evitar consumir alimentos con alto contenido de azúcar, sobre todo porque estos alimentos pueden ocasionar diarrea osmótica. También otra recomendación es que se consuman alimentos de forma frecuente, 3 o más comidas al día que sean pequeñas, ya que tienden a ser mejor toleradas y a disminuir la producción de gas. Y también una recomendación muy importante que tenemos que hacer a los pacientes es masticar muy bien los alimentos. Si mastican muy bien los alimentos, va a evitar que haya obstrucciones en el sitio de estómago por alguna comida que no haya sido suficientemente masticada y que pueda venir en trozos grandes y por lo tanto obstruir el estómago. Algunas otras recomendaciones son comer de forma moderada y despacio, no hacer comidas muy copiosas en un solo tiempo de comida, tomar suficientes líquidos, sobre todo en pacientes con ileostomía hay más riesgo a pérdida de agua y de electrolitos, entonces tienen que tomar suficientes líquidos y recordar que no todas las personas van a reaccionar igual a los alimentos y que van a ir ellos aprendiendo qué alimentos tienen que evitar. Si algún alimento en particular causa malestar, causa mal olor, causa aumento en el gasto, se puede evitar su consumo y volverlo a probar en 2 a 3 semanas. En caso de que ya no cause problemas, pues ya se puede reintroducir a la dieta. Algunos alimentos que se han observado que pueden asociarse más con obstrucciones, sobre todo si no se mastican bien, son el apio, elote, frutas secas, champiñones, nueces, chícharos, piña, palomitas, semillas y hojas verdes. Algunos alimentos que pueden causar gas o olores son, por ejemplo, el espárrago, coliflor, cebolla, brócoli, refrescos y bebidas con gas y comidas muy gaseosas o condimentadas. Y
Al respecto de la consistencia de las evacuaciones, hay algunos alimentos que hacen que las evacuaciones estén un poquito más sueltas, más líquidas. Por ejemplo, bebidas alcohólicas, jugo de manzana, frijol, chocolate, café, jugo de uva, hojas verdes, jitomate y jugo de ciruela. Y al contrario, si los pacientes tienen evacuaciones sueltas y queremos ayudar a dar consistencia a las evacuaciones, podemos sugerir el consumo de puré de manzana, plátano, queso, bombones, puré de papa, crema de cacahuate, arroz, galletas saladas y tapioca. Y bueno, al respecto de los requerimientos energéticos, sabemos que en pacientes con ostomías la absorción de nutrimentos se puede ver afectada. Se ha recomendado que en pacientes hospitalizados, sobre todo con alguna ostomía de alto gasto, se aumente en un 30% de los requerimientos energéticos lo que vamos a estar aportando por la alimentación. También se puede, para buscar esta estrategia de aumentar el 30% del requerimiento energético, lo que podemos hacer es fortificar los alimentos, aumentando el valor calórico de las comidas o utilizando suplementos nutricionales vía oral. Al respecto de la fortificación de alimentos, se suele hacer agregando grasas idealmente saludables a las comidas ya preparadas, por ejemplo, agregando crema, agregando leche en polvo, agregando aguacate, crema de cacahuate, aceite de oliva, en los mismos alimentos ya preparados para no aumentar el volumen, pero sí aumentar la densidad calórica. En cuanto a los complementos nutricionales vía oral, hay algunos pacientes que tienden a tener un aumento en el gasto con el consumo de suplementos, sobre todo si son hiperosmolares por la diarrea osmótica. Entonces, hay que considerar fórmulas que no sean hiperosmolares ni muy altas en carbohidratos simples y pues probar la tolerancia. En cuanto al requerimiento de líquidos y electrolitos, hay que asegurar que se esté consumiendo los suficientes líquidos y electrolitos y que el gasto urinario sea de al menos 1 mililitro por kilo por hora. Se pueden administrar soluciones intravenosas y aquellos pacientes con yeyunostomía y ileostomía son quienes tienen más riesgo de desarrollar estas alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces son quienes más tenemos que tener en consideración. En este estudio retrospectivo, justamente se observó que la deshidratación es el indicador que más se asocia con readmisiones después del alta. Esto fue en pacientes con ileostomía. ¿Y cómo hacemos la hidratación? Cuando hablamos de hidratación bioral, hay que buscar limitar los líquidos hipotónicos, que generalmente son bajos en sal, como agua, té, jugos o incluso estas bebidas para deportistas, que muchas veces los pacientes tienen el mal concepto que son las que más ayudan a rehidratar. Este tipo de líquidos hipotónicos tienden a deshidratar justo por la acción osmótica. Entonces hay que buscar que no se consuman más de 500 a 1500 mililitros al día, dependiendo el gasto y el estado hídrico de cada paciente. Se deben de preferir soluciones de rehidratación que tengan un balance adecuado entre sodio y glucosa, ya que estos sí pueden mejorar la absorción de líquidos en el yeyuno hasta en un 60% y también pueden promover mayor absorción de sodio hasta en un 40%, que serían estos líquidos de sueros de rehidratación, ya sea los que ya venden en forma líquida o hay algunos que son sobrecitos que se diluyen en agua. Una de las complicaciones más importantes que damos es la ileostomía de alto gasto. Hay ahí mucha discrepancia en la literatura sobre qué se considera un alto gasto en las ileostomías. Hay algunos autores que dicen que desde gastos más de
1,200 mililitros al día y es alto gasto. Hay otros que se van hasta 2,000 mililitros al día. Y sobre todo es común en pacientes que tienen un remanente de menos de 200 centímetros de intestino delgado proximal al estómago, que son ya pacientes que pueden desarrollar síndrome de intestino corto o que incluso están en riesgo de desarrollar falla intestinal. Las estrategias nutricionales o dietéticas para manejar ileostomías de alto gasto son incluir fibra soluble no fermentable que sea formadora de gel. Un ejemplo es el psyllium plántago, ya que puede disminuir el tránsito intestinal, ya que su mecanismo es absorber agua y formar esta consistencia tipo gel. En cuanto a los alimentos, son justo los que les mencionaba en una tablita pasada, aquellos que pueden dar consistencia a las evacuaciones, plátano, puré de manzana, tapioca, papa, arroz, bombones, que ahorita vemos un poquito de la evidencia de los bombones. Y también se utilizan estrategias farmacológicas. Los agentes de primera línea son los agentes antimotilidad, por ejemplo, loperamida, codeína. También se pueden utilizar agentes antisecretores como octreotide, inhibidores de la bomba de protones. Y estos pacientes, si tienen ileostomías de alto gasto, incluso pueden requerir rehidratación intravenosa para compensar la pérdida de los líquidos y de electrolitos. Entonces, justo lo que les comentaba de la estrategia de los bombones, esta es una estrategia que pues es ampliamente utilizada en pacientes con ileostomía de alto gasto. La evidencia proviene de este único y pequeño ensayo que fue en 31 participantes. Estos participantes tenían todos ileostomía y lo que hicieron es que una semana consumieron 3 bombones 3 veces al día, o sea, en desayuno, comida y cena. Tuvieron 2 días de descanso como de washout y luego tuvieron una semana sin el consumo de los bombones o malvaviscos. Lo que se observó es que hubo una disminución promedio de 75 mililitros por día del gasto. El 71% de los participantes sí reportaron que observaron o notaron una disminución en su gasto. Se cambiaron menos la bolsa de ileostomía. El mismo 71% informaron que el gasto fue más espeso durante la semana que consumieron los bombones. Y el 68% declararon que sí utilizarían malvaviscos en un futuro si quisieran reducir o espesar su gasto. Entonces, a final de cuentas, es una evidencia, pues un poquito como de bajo peso, de bajo valor, pero en la práctica clínica es algo que suele funcionar bastante bien y pues es una estrategia costo efectiva, ¿no? No es una estrategia costosa o que tenga complicaciones importantes, por eso se llega a seguir utilizando. Algo relevante también al respecto del manejo nutricio de los pacientes con ostomías de alto gasto es la terapia o bueno, la consejería nutricional. En este estudio de cohortes incluyeron a 350 pacientes hospitalizados que tenían entre colostomía o ileostomía y quisieron comparar entre aquellos pacientes que no recibían consultas nutricionales versus pacientes que recibían 1 y 2 visitas o consultas nutricionales después del alta. Se observó que el peso mejoraba al respecto de la segunda visita contra la primera y por lo tanto también aumentaba el índice de masa corporal. Se vieron que los reingresos relacionados con ostomías de alto gasto fueron menores en los pacientes que tenían seguimiento nutricio y en la primera consulta el 50% de los pacientes tuvo un grado de desnutrición, pero hubo una disminución estadísticamente significativa a la segunda consulta. Esta intervención
supuso un ahorro también de 24,175 euros en este hospital. Entonces sabemos que son intervenciones costo efectivas. Este otro estudio, lo que hicieron, la estrategia fueron sesiones de consejería nutricional y recomendaciones sobre alimentación. Dieron tanto alimentos recomendados como menús sugeridos y también se observó que el 86% de los pacientes tuvieron una recuperación de peso y una disminución significativa de los reingresos por todas las causas y de los reingresos por deshidratación cuando tenían estas sesiones de consejería y estas recomendaciones sobre alimentación. Entonces, todo paciente después de la realización de un estoma es importante que tenga la consejería nutricional. Ya para concluir, pues sabemos que los pacientes con estomas tienen alto riesgo de presentar complicaciones nutricionales como deficiencias de nutrimentos y deshidratación, que la consejería nutricional es necesaria para prevenir complicaciones. Tenemos que considerar el sitio y la longitud de la resección intestinal para poder prevenir y tratar deficiencias y que a final de cuentas las recomendaciones sobre las dietas deben de ser individualizadas, buscando que sean dietas variadas y completas, evitando hacer restricciones innecesarias. Y abro el espacio para las preguntas.